Hola queridos suscriptores, soy Victoria y hoy les traigo una historia que desafía toda lógica. Es la historia de Laura, una mujer de 38 años que pensaba que conocía cada detalle de su vida, hasta que un sobre amarillo llegó a su puerta y reveló que los últimos 15 años de su matrimonio habían sido construidos sobre mentiras que ni siquiera podía haber imaginado. A veces, queridos oyentes, las verdades más devastadoras llegan disfrazadas de bendiciones. Y esta es precisamente una de esas historias. Laura Méndez había construido lo que ella consideraba una vida perfecta. Llevaba 15 años casada con Rodrigo, un arquitecto exitoso y respetado en la ciudad. Vivían en una casa hermosa en un vecindario tranquilo, tenían 2 hijos maravillosos de 12 y 9 años, y aparentemente, no les faltaba nada. Laura trabajaba como gerente de recursos humanos en una empresa de tecnología, un trabajo que amaba y en el que había crecido profesionalmente durante la última década. Su mejor amiga en el trabajo era Melissa, una diseñadora gráfica brillante de 35 años que se había unido a la empresa 5 años atrás. Melissa y Laura almorzaban juntas todos los días, compartían confidencias, y sus familias incluso habían ido de vacaciones juntas en 2 ocasiones. Era un martes común de octubre cuando todo comenzó a desmoronarse. Laura llegó a casa después del trabajo y encontró un sobrecertificado en el buzón. El remitente era un bufete de abogados que no reconocía: Valdés, Hurtado y Asociados. El sobre estaba dirigido específicamente a ella, señora Laura Méndez de Torres. Abrió el sobre con curiosidad mientras preparaba café en la cocina. Adentro había una carta formal que comenzaba con palabras que la dejaron paralizada. Estimada señora Méndez de Torres, lamentamos informarle del fallecimiento del señor Eduardo Santillana Torres, acaecido el pasado 28 de septiembre. Laura leyó el nombre 2 veces. Eduardo Santillana Torres. No conocía a nadie con ese nombre. Pensó que tal vez era un error, que el sobre había llegado a la dirección equivocada. Pero entonces leyó el siguiente párrafo. Como albacea testamentario del difunto, tengo el deber de informarle que usted ha sido designada como una de las beneficiarias principales de su testamento. El señor Santillana ha dejado en su favor la suma de $2.5 millones, además de una propiedad ubicada en. Laura tuvo que sentarse. El café se le derramó ligeramente en la mano, pero apenas lo notó. ¿$2,5 millones? ¿De un completo extraño? Leyó la carta 3 veces más, buscando alguna explicación. El abogado solicitaba su presencia en las oficinas del bufete para la lectura formal del testamento y la entrega de documentación importante. La fecha programada era dentro de 3 días, el viernes a las 10 de la mañana. Al final de la carta había una nota manuscrita. Señora Méndez, por favor asista sola a esta primera reunión. Hay asuntos de naturaleza delicada que requieren su atención antes de involucrar a otros miembros de la familia. Cuando Rodrigo llegó a casa esa noche, Laura todavía estaba sentada en la cocina con la carta en las manos, tratando de encontrarle sentido a todo. «Mi amor, ¿estás bien?», preguntó Rodrigo al verla tan absorta. Laura le mostró la carta. «Rodrigo, algo muy extraño acaba de pasar». Rodrigo tomó la carta y comenzó a leerla. Laura observó su rostro cuidadosamente, esperando ver la misma confusión que ella sentía. Pero lo que vio fue algo completamente diferente. El rostro de Rodrigo palideció inmediatamente. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras sostenía el papel. Sus ojos se movían rápidamente sobre las líneas, pero Laura podía ver que no estaba procesando la información por primera vez. La estaba reconociendo. Rodrigo. ¿Conoces ese nombre? Eduardo Santillana Torres. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. No, no lo conozco, dijo finalmente, pero su voz sonaba extraña, forzada. Debe ser algún error. Tal vez alguien con un nombre similar. Rodrigo, la carta es muy específica. Incluye mi nombre completo, nuestra dirección exacta, y habla de millones de dólares. Rodrigo dejó la carta sobre la mesa como si quemara. Laura, probablemente es una estafa. Esas cosas pasan todo el tiempo. Alguien investiga tu información y te envía cartas falsas haciéndose pasar por abogados. Investigué el bufete. Es real. Está en el centro de la ciudad, tiene 20 años de antigüedad y excelente reputación.
Entonces tal vez el abogado está involucrado en la estafa. Laura estudió a su esposo. En 15 años de matrimonio, había aprendido a leer sus expresiones, sus gestos, su lenguaje corporal. Y ahora mismo, todo en él gritaba pánico apenas contenido. Rodrigo, ¿qué está pasando? Nada está pasando. Solo pienso que debes tener cuidado. No puedes simplemente presentarte en la oficina de un abogado desconocido porque recibiste una carta prometiéndote millones. La carta pide que vayas sola. Rodrigo se levantó bruscamente. ¿Ves? Eso confirma que es una trampa. ¿Por qué querrían que fuera sola? Dice que hay asuntos delicados. Laura, por favor, usa el sentido común. Si realmente hubieras heredado dinero de alguien, yo también tendría que estar presente. Soy tu esposo. Había algo en la forma en que lo dijo, en la insistencia de su presencia, que hizo que Laura se pusiera en guardia. Voy a ir, dijo con firmeza. Si es una estafa, lo descubriré. Si es real, necesito saber por qué un completo extraño me dejó una fortuna. Rodrigo la miró con una expresión que Laura nunca había visto antes. Era miedo, pero también algo más. Algo que parecía desesperación. Laura, te lo suplico. No vayas. ¿Por qué te importa tanto? ¿Por qué? Porque me preocupo por ti. Por tu seguridad. Pero Laura ya no le creía. Durante los siguientes 3 días, Rodrigo estuvo extrañamente nervioso. Hacía llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando Laura entraba a la habitación. Pasaba horas en su estudio con la puerta cerrada. 2 veces lo encontró mirando su teléfono con una expresión de angustia profunda. Laura, por su parte, hizo su propia investigación. Buscó en Google el nombre de Eduardo Santillana Torres y encontró un obituario reciente. El hombre había sido un empresario exitoso de 68 años, fallecido de un infarto fulminante. Había sido propietario de varias empresas de construcción y desarrollo inmobiliario. La foto del obituario mostraba a un hombre distinguido de cabello plateado, con rasgos que... Laura se quedó mirando la foto durante varios minutos. Había algo en ese rostro que le resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. El jueves por la noche antes de la reunión con el abogado, Laura no pudo dormir. Rodrigo tampoco. Ambos yacían en la cama, despiertos, fingiendo dormir. A las 2 de la mañana, Laura escuchó a Rodrigo levantarse silenciosamente y salir del cuarto. Lo siguió discretamente y lo encontró en su estudio, hablando por teléfono en voz baja. No puedo detenerla. Ya lo intenté. Sí, sé lo que significa. Mañana todo va a explotar. Lo sé. Laura regresó a la cama antes de que él la descubriera. Su corazón latía con fuerza. Rodrigo definitivamente sabía algo sobre Eduardo Santillana Torres. Y ese algo era tan grave que lo tenía aterrorizado. El viernes por la mañana, Laura se vistió con cuidado para la reunión. Rodrigo apenas había probado su desayuno. ¿Todavía vas a ir?, preguntó con voz tensa. Sí. Laura, por favor. Puedo ir contigo. No tienes que hacer esto sola. La carta fue clara, Rodrigo. Debo ir sola. Entonces, al menos me llamarás después. Por supuesto. Pero cuando Laura se disponía a salir, Rodrigo la tomó del brazo con fuerza. Laura, antes de que vayas, necesito decirte algo. Ella se volteó hacia él, y por primera vez en días, vio lágrimas en los ojos de su esposo. ¿Qué pasa, Rodrigo? Él abrió la boca para hablar, pero entonces pareció cambiar de opinión. Sacudió la cabeza y la soltó. Nada. Solo recuerda que te amo. Pase lo que pase hoy, recuerda que siempre te he amado. Las palabras sonaron como una despedida, y enviaron un escalofrío por la espalda de Laura. Las oficinas de Valdés, Hurtado y Asociados estaban ubicadas en el piso 12 de un elegante edificio en el centro financiero. Laura fue recibida por una secretaria que la guió hasta una sala de conferencias con ventanales que daban a toda la ciudad. El licenciado Hernán Valdés era un hombre de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y una expresión amable pero seria. La recibió con un apretón de manos firme. Señora Méndez, gracias por venir. Sé que esta situación debe ser muy confusa para usted. Completamente confusa,
admitió Laura. No tengo idea de quién era Eduardo Santillana Torres. El abogado asintió lentamente. Lo imaginaba. Por eso el señor Santillana dejó instrucciones muy específicas sobre cómo manejar esta revelación. Abrió una carpeta gruesa sobre la mesa. Señora Méndez, lo que está a punto de descubrir cambiará fundamentalmente su comprensión de su vida actual. Laura sintió que su boca se secaba. ¿Qué quiere decir? Eduardo Santillana Torres era el padre biológico de su esposo, Rodrigo Torres. El mundo de Laura se detuvo. ¿Qué? Su esposo es hijo de Eduardo Santillana, producto de una relación extramatrimonial que el señor Santillana mantuvo durante casi 30 años con la madre de Rodrigo, Mercedes Torres. Laura no podía procesar las palabras. Eso es imposible. El padre de Rodrigo era Roberto Torres, quien aparece en todos los documentos oficiales como su padre. Y efectivamente lo fue, legalmente hablando. Pero biológicamente, Rodrigo es hijo de Eduardo Santillana. Rodrigo sabe esto. La expresión del abogado se volvió aún más grave. Señora Méndez, Rodrigo no solo lo sabe. Lo ha sabido toda su vida. Laura sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. ¿Qué? Eduardo Santillana mantuvo una doble vida durante 32 años. Tenía una familia oficial con su esposa Gabriela, y una familia secreta con Mercedes Torres. Rodrigo creció sabiendo exactamente quién era su padre biológico, visitándolo regularmente, recibiendo apoyo económico de él. Toda la carrera de arquitectura de Rodrigo fue financiada por Eduardo. Su primer negocio, su oficina actual, todo ha sido construido con el dinero de su padre biológico. Laura se levantó bruscamente. No. No puede ser. Rodrigo me habría dicho. Señora Méndez, hay más. El abogado sacó varias fotografías de la carpeta. Eduardo Santillana tuvo 2 hijos con Mercedes Torres. Rodrigo y su hermana menor, Melissa. El abogado deslizó una fotografía familiar sobre la mesa. Laura la tomó con manos temblorosas. En la foto, tomada aparentemente hacía unos 20 años, estaban un Eduardo Santillana más joven, una mujer que debía ser Mercedes, un Rodrigo adolescente, y una niña de unos 15 años. Una niña que Laura reconoció inmediatamente, aunque el cabello era diferente y los rasgos más juveniles. Era Melissa, su mejor amiga del trabajo, la mujer con quien almorzaba todos los días, con quien compartía sus secretos más íntimos, con quien había ido de vacaciones. Melissa era la hermana de Rodrigo. Laura dejó caer la fotografía mientras la habitación comenzaba a dar vueltas a su alrededor. Imposible, susurró. Melissa. Ella me dijo que era hija única. Me contó sobre sus padres, sobre su infancia. Todo fabricado, señora Méndez. Melissa Torres Santillana es la hermana menor de su esposo. Comenzó a trabajar en su empresa hace 5 años no por coincidencia, sino porque tanto ella como Rodrigo querían mantenerla cerca para supervisar ciertos aspectos de su vida. ¿Qué aspectos? El abogado vaciló antes de responder. Señora Méndez, Eduardo Santillana me contrató hace 6 meses cuando supo que su salud se estaba deteriorando. Me dijo que había cometido muchos errores en su vida, pero que el más grande fue permitir que sus hijos vivieran en la mentira durante tanto tiempo. En su lecho de muerte, decidió que era hora de que toda la verdad saliera a la luz. ¿Qué verdad? El abogado sacó otro documento. Eduardo dejó cartas para todas las personas involucradas. Esta es la suya. Laura tomó el sobre con dedos temblorosos. Adentro había una carta escrita a mano con letra elegante. Querida Laura, si estás leyendo esto, significa que he muerto y que finalmente has sido liberada de una red de mentiras que nunca debiste enfrentar. No nos conocimos en vida, pero te he observado durante años a través de los ojos y las palabras de mi hijo. Eres una mujer buena, honesta, que merece mucho más que lo que te han dado. Te dejo mi fortuna no como disculpa, sino como compensación por los años que te robaron viviendo en una mentira. Y te dejo la verdad, aunque sé que te dolerá. Tu esposo y tu mejor amiga han estado manipulando tu vida durante 5 años, y es hora de que sepas por qué. Laura no pudo seguir leyendo. Las lágrimas le impedían ver las palabras. 15 años de matrimonio. 5 años de amistad con Melissa.
Todo había sido una mentira elaborada y cuidadosamente construida. Y ahora, sentada en esa oficina, con las cartas de un hombre muerto revelando secretos que destruirían su mundo, Laura entendió por qué Rodrigo había estado tan desesperado por detenerla. Porque sabía que después de hoy, nada volvería a ser igual. Laura se secó las lágrimas y obligó a sus manos a dejar de temblar. Necesitaba terminar de leer la carta de Eduardo Santillana. Con voz entrecortada, le pidió al abogado un momento a solas. Por supuesto, señora Méndez. Tomaré un café. Regreso en 15 minutos. Cuando la puerta se cerró, Laura continuó leyendo. Laura, lo que voy a revelarte ahora es la razón por la cual Melissa entró a trabajar en tu empresa hace 5 años. No fue coincidencia. Fue un plan cuidadosamente orquestado por Rodrigo, con mi financiamiento y mi silencio cómplice, algo de lo que me arrepiento profundamente. Hace 6 años, Rodrigo conoció a una mujer llamada Valentina Ruiz en una conferencia de arquitectura en Miami. Comenzaron una aventura que se extendió durante meses. Valentina era diseñadora de interiores, divorciada, sin hijos. Y Rodrigo se enamoró de ella de una manera que, según él mismo me confesó, nunca había sentido contigo. Rodrigo vino a mí con un plan. Quería divorciarse de ti, pero había un problema. Tu empresa estaba a punto de lanzar una campaña de promoción interna, y tú eras la candidata principal para vicepresidencia de recursos humanos. Si se divorciaba en ese momento, el escándalo podría afectar tus posibilidades de ascenso. Y Rodrigo, a pesar de todo, no quería arruinar tu carrera. Pero tampoco quería esperar años para estar con Valentina. Así que ideó un plan retorcido. Mantendría el matrimonio contigo en apariencia, mientras construía una vida paralela con Valentina. Me pidió dinero para comprarle un apartamento a Valentina, para financiar sus viajes juntos, para sostener esa doble vida. Y yo, Dios me perdone, se lo di. Pero Rodrigo necesitaba a alguien que te vigilara, que se asegurara de que no sospecharas nada, que lo mantuviera informado de tus movimientos y tu estado emocional. Necesitaba a alguien cercano a ti que pudiera controlar la narrativa si algo salía mal. Ahí es donde entra Melissa. Mi hija, tu supuesta mejor amiga, aceptó conseguir un trabajo en tu empresa específicamente para espiarte. Cada almuerzo que compartieron, cada confidencia que le hiciste, cada detalle íntimo de tu vida que le confiaste, fue reportado directamente a Rodrigo. Melissa era sus ojos y oídos, asegurándose de que nunca descubrieras la verdad. Y lo hizo perfectamente durante 5 años. Laura, sé que esto te destroza, pero necesitas saber la verdad completa. Valentina Ruiz no es solo la amante de Rodrigo. Desde hace 3 años, es su segunda esposa. Se casaron en una ceremonia privada en las Bahamas, usando documentación falsa. Legalmente no es válido, pero emocionalmente, Rodrigo ha estado casado con 2 mujeres simultáneamente. Y hay más. Valentina está embarazada. De 6 meses. Rodrigo va a ser padre nuevamente, y tú eres la única que no lo sabía. Decidí revelarte todo esto ahora porque mi muerte cambió las cosas. En mi testamento original, dejé la mayor parte de mi fortuna a Rodrigo y Melissa. Pero hace 6 meses, cuando me diagnosticaron la enfermedad cardíaca que finalmente me mató, tuve una revelación. He vivido toda mi vida en la mentira, manteniendo 2 familias, engañando a todos los que amaba. Y al hacerlo, enseñé a mis hijos a hacer lo mismo. Rodrigo aprendió de mí que está bien mentir, que está bien tener una vida secreta, que está bien usar a las personas. No puedo deshacer el daño que causé, pero puedo evitar que continúe. Por eso cambié mi testamento. La mayor parte de mi fortuna ahora es tuya, Laura. No porque seas perfecta, sino porque eres la única víctima inocente en esta historia. Rodrigo recibirá solo lo suficiente para mantener su negocio actual, pero no más. Melissa no recibirá nada de mí, por su complicidad en engañarte. También te dejo la casa en la que crecí, la casa familiar que tanto significa. No se la dejo a mis hijos porque no se la merecen. Te la dejo a ti, esperando que encuentres en ella el refugio que necesitarás cuando toda esta verdad salga a la luz. Perdóname por no haber detenido esto antes. Perdóname por financiar las mentiras que te han robado años de tu vida. Y por favor, usa esta fortuna para construir la vida que realmente mereces, lejos de las sombras y los secretos. Con profundo arrepentimiento.
Eduardo Santillana Torres. Laura dejó caer la carta. Sus manos temblaban incontrolablemente. Valentina Ruiz. Una segunda esposa. Un bebé en camino. 5 años de Melissa reportando cada aspecto de su vida a Rodrigo. Todo había sido una actuación elaborada. Cada te amo de Rodrigo, cada abrazo, cada beso de buenas noches mientras probablemente pensaba en Valentina. Cada almuerzo con Melissa, creyendo que tenía una verdadera amiga, mientras ella la espiaba como parte de un trabajo asignado. Cuando el licenciado Valdés regresó, encontró a Laura de pie frente a la ventana, mirando la ciudad con ojos vacíos. Señora Méndez, ¿está bien? No, dijo Laura con una calma que la sorprendió a ella misma. No estoy bien. Pero necesito saber todo. ¿Tiene más información sobre Valentina Ruiz? El abogado asintió y sacó otra carpeta. Eduardo contrató a un investigador privado hace 4 meses. Aquí está todo. Laura revisó los documentos. Fotografías de Rodrigo y Valentina juntos, entrando y saliendo de un apartamento de lujo. Recibos de restaurantes, viajes, joyas. Registros de vuelos a las Bahamas. Y lo más devastador, fotografías recientes de Valentina, visiblemente embarazada, con Rodrigo acariciando su vientre. ¿Dónde vive ella? En el apartamento de la Torre Centennial. Piso 24. Eduardo lo compró bajo el nombre de una empresa fantasma hace 5 años. Laura memorizó la dirección. Luego preguntó, ¿cuándo puedo acceder a la herencia? Los documentos pueden firmarse hoy mismo si lo desea. El dinero estará disponible en su cuenta en 48 horas. La casa puede transferirse a su nombre en una semana. Hágalo. Todo. Lo antes posible. El abogado vaciló. Señora Méndez, ¿está segura de que no quiere tomarse unos días para procesar esto? He procesado suficiente. Durante 5 años he estado viviendo en una mentira. No pienso desperdiciar ni un día más. Laura firmó todos los documentos necesarios. Cuando terminó, el abogado le entregó un juego de llaves. Estas son las llaves de la casa que heredó. Eduardo dejó instrucciones de que se mantuviera exactamente como estaba. Dijo que entendería por qué cuando la visitara. En lugar de regresar a casa, Laura condujo directamente a la Torre Centennial. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba extrañamente clara. Necesitaba ver con sus propios ojos a la mujer que había compartido a su esposo durante 5 años. Subió al piso 24 y tocó el timbre del apartamento que el investigador había identificado. No tenía un plan. Solo sabía que necesitaba confrontar esta verdad cara a cara. La puerta se abrió y Laura se encontró frente a una mujer hermosa de unos 35 años, con el cabello castaño largo y un vientre pronunciado de embarazo. Valentina la miró con confusión. ¿Sí? ¿Puedo ayudarla? Soy Laura, la esposa de Rodrigo. El color se fue del rostro de Valentina. Intentó cerrar la puerta, pero Laura puso su pie en el umbral. Solo quiero hablar. No tengo nada que decirte. Pero yo tengo mucho que decirte a ti. ¿Sabías que Eduardo Santillana murió? Valentina se quedó inmóvil. El padre de Rodrigo. Veo que al menos a ti te dijo la verdad sobre eso. ¿También te dijo que me ha estado mintiendo durante 5 años? ¿Que todavía duerme en mi cama cada noche? ¿Que hace 3 semanas renovamos nuestros votos matrimoniales por nuestro aniversario? Valentina palideció aún más. Eso no es cierto. Rodrigo y tú están en proceso de divorcio. ¿Eso te dijo? ¿También te dijo que salimos a cenar el martes pasado? ¿Que hicimos el amor esa misma noche? Estás mintiendo. Laura sacó su teléfono y le mostró fotografías recientes. Rodrigo y ella en un restaurante. Rodrigo jugando con sus hijos. Rodrigo durmiendo en su cama. Valentina se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared. No. Él me dijo que dormía en el sofá. Que solo mantenía las apariencias por los niños hasta que se finalizara el divorcio. No hay ningún divorcio, Valentina. Nunca lo hubo. Has sido su amante secreta, no su nueva esposa. Y él ha estado jugando con las dos. Nos casamos. Tengo el certificado. Un certificado falso que no vale nada legalmente. Rodrigo sigue casado conmigo. Legal, emocional y físicamente. Valentina comenzó a llorar.
Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el piso. No puede ser. Me ama. Me lo dice todos los días. Vamos a tener un bebé juntos. Laura sintió una punzada de compasión por esta mujer que, como ella, había sido víctima de las mentiras de Rodrigo. Pero la compasión duró solo un momento. ¿Sabías que mi supuesta mejor amiga Melissa es en realidad su hermana? Que ha estado espiándome durante 5 años para asegurarse de que no descubriera tu existencia. Valentina la miró con ojos llenos de lágrimas y confusión. ¿Melissa? Rodrigo me dijo que era una compañera tuya del trabajo que te hacía sentir mejor mientras él tramitaba el divorcio. Punto. Por supuesto que te dijo eso. Rodrigo es un mentiroso profesional. Lo aprendió de su padre biológico, quien mantuvo 2 familias durante 30 años. Laura se arrodilló frente a Valentina. Escúchame bien. Rodrigo nunca va a dejar de mentir. Es lo único que sabe hacer. A ti te mintió sobre mí. A mí me mintió sobre ti. Probablemente nos ha mentido a ambas sobre cosas que ni siquiera podemos imaginar. ¿Qué voy a hacer? Sollozó Valentina. Estoy embarazada de 6 meses. Dejé mi trabajo, dejé mi vida, todo por él. Esa es tu decisión. Pero mereces saber la verdad antes de traer a ese bebé al mundo. Laura se levantó para irse, pero entonces se detuvo. Una pregunta más. ¿Cuándo fue la última vez que Rodrigo estuvo aquí? Ayer por la noche. Se quedó a dormir. Interesante. Ayer por la noche me dijo que tenía una cena con clientes y que llegaría tarde. Llegó a casa a las 11, oliendo a perfume que no era el mío, pero me dijo que había abrazado a la esposa de un cliente. Valentina cerró los ojos. Me mintió sobre estar contigo. Te mintió sobre estar conmigo. ¿A cuántas más nos estará mintiendo? Esa también es una buena pregunta. Cuando Laura finalmente llegó a su casa, eran casi las 6 de la tarde. Rodrigo estaba en la sala, paseándose nerviosamente. Los niños estaban en casa de sus abuelos paternos, como solía ser los viernes. Al ver a Laura entrar, Rodrigo se levantó inmediatamente. ¿Dónde has estado? Te he llamado 50 veces. Estaba a punto de llamar a la policía. Laura dejó su bolso en la mesa con calma deliberada. Estuve ocupada conociendo la verdad sobre mi vida. Toda la verdad. El color se fue del rostro de Rodrigo. Laura, déjame explicarte. ¿Explicarme qué, Rodrigo? ¿Que tu padre biológico era Eduardo Santillana? ¿Que Melissa es tu hermana? ¿Que has estado viviendo una doble vida durante 5 años? Laura, por favor. ¿O prefieres explicarme sobre Valentina? ¿Sobre tu segunda esposa? ¿Sobre el bebé que espera? Rodrigo se dejó caer en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. Lo siento. Dios. Laura, lo siento tanto. ¿Desde cuándo? ¿Desde que me mentiste hoy? ¿Desde que dormiste con Valentina ayer? ¿Desde que le pediste a tu hermana que se hiciera mi amiga para espiarme? ¿Desde cuándo exactamente lo sientes, Rodrigo? Nunca quise que fuera así. Todo se salió de control. Laura se rió, una risa sin humor. ¿Se salió de control? Rodrigo, planificaste cada detalle. Conseguiste que tu padre te financiara. Pusiste a tu hermana a trabajar conmigo. Compraste un apartamento para tu amante. Te casaste con ella en las Bahamas. Esto no se salió de control. Esto fue un plan meticulosamente ejecutado durante 5 años. Al principio iba a divorciarme de ti. Lo juro. Pero entonces conseguiste la promoción, y los niños estaban pasando por momentos difíciles en la escuela, y pensé que si esperaba un poco más. ¿Pensaste qué? ¿Que podrías tener 2 vidas para siempre? Que yo nunca me daría cuenta. Valentina sabía que todavía estaba casado contigo. Ella entendía la situación. No, Rodrigo. Valentina creía que estabas divorciándote. Le mentiste a ella tanto como me mentiste a mí. Probablemente le has mentido a todo el mundo en tu vida. Rodrigo levantó la vista, con lágrimas en los ojos. ¿Ya hablaste con ella? Sí, tuve una conversación muy reveladora con tu segunda esposa. Le mostré fotografías de nosotros 2 de la semana pasada. Quedó bastante sorprendida de descubrir que su marido todavía comparte cama con su primera esposa. Laura, por favor. Sé que no merezco tu perdón,
pero por los niños. No te atrevas a usar a nuestros hijos como escudo. Tú no pensaste en ellos cuando construiste esta vida doble. No pensaste en ellos cuando le pediste a tu hermana que me espiara. No pensaste en ellos cuando dormías con otra mujer. Laura caminó hacia las escaleras, pero se detuvo para decir una última cosa. Por cierto, Eduardo me dejó la mayor parte de su fortuna. $2,5 millones, más la casa familiar. Creo que en su lecho de muerte, se dio cuenta de que había criado a hijos que eran tan mentirosos como él, y decidió compensar al menos a una de sus víctimas. Rodrigo se levantó bruscamente. ¿Qué? ¿Mi padre te dejó todo a ti? Sí. Al parecer, tu padre finalmente desarrolló una conciencia antes de morir. Dejó cartas explicando todo. Cada mentira, cada engaño, cada conspiración. Y decidió que yo merecía la fortuna más que sus hijos mentirosos. Eso no puede ser. Tiene que haber un error. No hay error. Firmé los papeles esta tarde. En 48 horas, seré una mujer muy rica. Y tú, Rodrigo, vas a necesitar un muy buen abogado de divorcios. Esa noche, Laura durmió en la habitación de huéspedes. O más bien, pasó la noche despierta, procesando los eventos del día más devastador de su vida. Al amanecer, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Laura, soy Melissa. Rodrigo me contó lo que pasó. Necesitamos hablar. Por favor. Lo que hice fue imperdonable, pero hay cosas que necesitas saber. Cosas que ni siquiera Rodrigo sabe. Por favor, dame una oportunidad de explicar. Laura miró el mensaje durante varios minutos. Parte de ella quería bloquear el número y no volver a hablar nunca con ninguno de ellos. Pero otra parte, la parte que necesitaba entender completamente cómo había sido tan ciega durante 5 años, sabía que necesitaba escuchar lo que Melissa tenía que decir. Porque si algo había aprendido en las últimas 24 horas, era que siempre había otra capa de secretos esperando ser revelada. Y Laura estaba decidida a descubrirlos todos, sin importar cuánto doliera la verdad. Laura decidió reunirse con Melissa. No porque la hubiera perdonado, sino porque necesitaba cerrar este capítulo de su vida con todas las respuestas posibles. Acordaron encontrarse en un café neutral, lejos de la oficina y de cualquier lugar que compartieran recuerdos. Cuando Laura llegó, Melissa ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo. Se veía demacrada, como si no hubiera dormido en días. Sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar. Laura se sentó frente a ella sin saludar. «Tienes 10 minutos», dijo fríamente. Melissa respiró profundamente. «Gracias por venir. Sé que no me lo merezco». «No, no te lo mereces. Así que ve al grano. ¿Qué es tan importante que ni siquiera Rodrigo sabe?» Melissa miró alrededor nerviosamente antes de hablar. «Laura, todo lo que hice fue horrible. Fui una cobarde y una traidora. Pero necesitas saber que no todo fue como Eduardo lo presentó en su carta. Ahora vas a decirme que mentir sobre tu identidad durante 5 años y espiarme fue de alguna manera justificable. No, nunca será justificable. Pero, Laura, yo no sabía sobre Valentina». Laura la miró con incredulidad. «¿Cómo es posible que no supieras? Eras su cómplice. Rodrigo me dijo que necesitaba que trabajara contigo porque estaban pasando por problemas matrimoniales. Me dijo que tú sospechabas que él tenía una aventura, pero que era mentira, que solo estaba muy ocupado con el trabajo. Me pidió que me acercara a ti para ayudarte a superar esa paranoia y salvar el matrimonio. ¿Y le creíste? Es mi hermano, Laura. Lo conocía desde que era una niña. Pensé que estaba siendo un buen hermano tratando de salvar su matrimonio de manera poco convencional. ¿Y los reportes que le hacías? Contarle cada detalle de mi vida». Melissa bajó la mirada. «Me dijo que necesitaba saber cómo te sentías realmente para poder trabajar en ser mejor esposo. Que si sabía que te molestaba, que te hacía feliz, podría ajustar su comportamiento. Me hizo creer que era terapia matrimonial indirecta». «Melissa, no puedes ser tan ingenua». «Tienes razón. No debí serlo. Pero Laura, hace 3 meses descubrí la verdad sobre Valentina por accidente. Y cuando confronté a Rodrigo, descubrí algo aún peor». Laura se inclinó hacia adelante a pesar de sí misma. «¿Qué descubriste?»
Valentina no es su única amante. Nunca lo fue. El café parecía haberse vuelto más frío de repente. ¿Qué quieres decir? Melissa sacó su teléfono y deslizó varias fotografías sobre la mesa. Laura las miró y sintió que el mundo se inclinaba nuevamente. Las fotografías mostraban a Rodrigo con diferentes mujeres. En restaurantes, en hoteles, entrando y saliendo de apartamentos. Había al menos 5 mujeres diferentes en las fotos. Llevo 3 meses investigándolo, dijo Melissa con voz temblorosa. Desde que descubrí lo de Valentina. Laura, Rodrigo es un adicto. No solo a mentir, sino a la doble vida en sí misma. Valentina es solo la que logró quedarse embarazada. Pero ha habido muchas otras. Laura sintió náuseas. ¿Cuántas? Que yo sepa, 7 en los últimos 5 años. Algunas duraron semanas, otras meses. Valentina es la que ha durado más tiempo porque se embarazó y eso lo ató a ella de manera diferente. Y Eduardo sabía todo esto. Eso es lo más retorcido de todo, Laura. No solo lo sabía, lo estaba financiando. Cada apartamento, cada viaje de negocios, cada regalo caro. Todo venía del dinero de Eduardo. Laura se recostó en su silla, procesando esta nueva capa de traición. ¿Por qué? ¿Por qué un padre financiaría eso? Porque Eduardo no veía nada malo en ello. Él había vivido 30 años con 2 familias. En su mente, estaba enseñando a Rodrigo a ser un hombre. Me lo dijo literalmente cuando lo confronté hace un año. Espera. Lo confrontaste hace un año. Melissa asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando descubrí lo de Valentina y otras 2 mujeres, fui a ver a Eduardo. Le exigí que dejara de financiar el estilo de vida de Rodrigo. Le dije que estaban destruyendo a una mujer inocente. ¿Y qué te dijo? Me dijo que me mantuviera fuera de eso. Que era cosa de hombres. Que las mujeres como tú eran más felices sin saber. Que lo que Rodrigo hacía era natural y que yo no lo entendería porque era mujer. Laura sintió una furia ardiente en su pecho. Eduardo escribió en su carta que se arrepentía. Que quería compensarme. Y lo hizo. Pero no fue un cambio de corazón espontáneo, Laura. Fue porque lo obligué. ¿Qué? Melissa respiró profundamente. Hace 6 meses, cuando Eduardo fue diagnosticado con su enfermedad cardíaca, fui a verlo al hospital. Le dije que si no hacía lo correcto, yo te contaría todo personalmente. Le di un ultimátum. O él arreglaba el desastre que había ayudado a crear, o yo lo haría. Laura miró a Melissa con nuevos ojos. ¿Por qué? Si eras cómplice de todo esto, ¿por qué de repente decidiste hacer lo correcto? Melissa cerró los ojos, y cuando los abrió, había una vulnerabilidad devastadora en ellos. Porque me enamoré de ti, Laura. El silencio que siguió fue absoluto. Laura no podía haber escuchado bien. ¿Qué? No de forma romántica, se apresuró a aclarar Melissa. Pero, Laura, pasé 5 años conociéndote, viéndote ser amable con todos, trabajar tan duro, ser una madre increíble, preocuparte genuinamente por las personas. Almorzábamos juntas todos los días y yo veía cómo tratabas a los demás con tanta compasión. Cómo eras leal, honesta, íntegra. Melissa se limpió las lágrimas. Y cada día que pasaba, me daba más asco lo que estaba haciendo. Porque te convertiste en la mejor amiga que jamás había tenido. Real, no fingida. Llegó un punto en que ya no estaba reportándole a Rodrigo. Hace más de un año que no le cuento nada sobre ti. Pero seguiste mintiendo sobre quién eras. Sí. Y eso me convierte en una cobarde. Porque cuando descubrí el alcance de las mentiras de Rodrigo, cuando vi que no era solo Valentina sino una adicción a engañar, supe que tenía que contártelo todo. Pero no pude. Porque significaba admitir mi propia participación. Significaba perderte como amiga. Ya me perdiste, Melissa. Lo sé. Y lo merezco. Por eso cuando Eduardo estaba muriendo, lo obligué a hacer lo que yo no tuve el valor de hacer. Le hice prometer que te dejaría todo, que te escribiría cartas explicando todo, que te daría los medios para escapar de esta situación. Laura sintió una mezcla confusa de emociones. Rabia, traición. Pero también una pequeña comprensión de que Melissa, a su manera retorcida, había tratado de arreglar las cosas.
¿Por qué no viniste a mí directamente? Porque soy una cobarde. Porque tenía miedo de que me odiaras. Porque pensé que si Eduardo lo hacía, yo podría mantener al menos el recuerdo de nuestra amistad intacto en mi mente, aunque fuera una mentira. Laura se levantó para irse, pero Melissa la detuvo. Laura, hay algo más. Algo que descubrí ayer y que Rodrigo definitivamente no sabe. ¿Qué más puede haber? Valentina no está embarazada de Rodrigo. Laura se sentó bruscamente. ¿Qué? Contraté a un investigador privado hace 3 meses cuando descubrí lo de Valentina. Conseguí muestras de ADN de Rodrigo y, mediante un contacto en el hospital donde ella se hace los chequeos prenatales, logré obtener información del feto. Eso es ilegal, Melissa. Lo sé, pero necesitaba saber. Y lo que descubrí es que el bebé no es de Rodrigo. El padre biológico es un hombre llamado Marcos Salazar, quien resulta ser el ex esposo de Valentina. Han estado viéndose a escondidas durante todo este tiempo. Laura no podía procesar más información. Era demasiado. Valentina está usando a Rodrigo para asegurar estabilidad financiera mientras todavía mantiene una relación con su ex. Rodrigo ha sido tan engañado como tú. Y el matrimonio, en las Bahamas. Completamente falso. Valentina lo organizó todo. Escogió el lugar, consiguió los documentos. Rodrigo pensó que era legal. Pero investigué y no hay registro de ningún matrimonio. Valentina lo estafó desde el principio. Laura se rió, una risa sin humor que tenía un toque de histeria. Entonces todos han estado engañando a todos. Básicamente sí. Eduardo nos engañó a todos al vivir una doble vida y enseñarnos que estaba bien. Rodrigo te engañó a ti, engañó a Valentina y a todas sus otras amantes. Valentina engañó a Rodrigo. Yo te engañé a ti. Es una red de mentiras tan enredada que probablemente hay engaños que ni siquiera conocemos todavía. Laura salió del café con la cabeza dando vueltas. Condujo sin rumbo durante 1 hora antes de decidirse a ir al único lugar que sentía que podría darle paz, la casa que había heredado de Eduardo. La propiedad estaba en las afueras de la ciudad, en una zona residencial antigua y hermosa. Era una casa colonial grande, con jardines bien cuidados y una sensación de historia en cada rincón. Laura usó las llaves que el abogado le había dado y entró. La casa estaba impecablemente mantenida, como si alguien la hubiera estado cuidando religiosamente. Los muebles eran elegantes pero acogedores. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares. Laura caminó lentamente por los pasillos, observando las fotos. Vio a Eduardo joven con su esposa oficial, Gabriela. Vio fotografías de sus hijos legítimos. Pero también vio algo más. En el estudio privado de Eduardo, había un mueble cerrado con llave. Laura encontró la llave en un cajón marcado específicamente con su nombre. Adentro había álbumes de fotos separados. Fotos de Eduardo con Mercedes Torres, la madre de Rodrigo y Melissa. Fotos de Rodrigo y Melissa de niños. Pero también había algo más. Cartas. Docenas de cartas. Laura comenzó a leerlas y descubrió otra capa más de la historia. Eran cartas de Mercedes a Eduardo, fechadas a lo largo de 30 años. En ellas, Mercedes expresaba su dolor por ser la otra mujer, su frustración de que sus hijos crecieran sin un padre presente a tiempo completo, su desesperación por la doble vida que Eduardo mantenía. Pero lo más revelador era una carta fechada apenas 2 años atrás, poco antes de la muerte de Mercedes. Eduardo, he vivido 32 años amándote y odiándote en igual medida. Has hecho de nuestros hijos versiones de ti mismo, mentirosos, manipuladores, incapaces de amar sin engañar. Rodrigo se ha convertido en ti, y me rompe el corazón. Melissa vive tratando de ser diferente, pero la has dañado también al enseñarle que las mentiras son amor. Cuando muera, te pido solo una cosa: arregla el daño que causaste. No dejes que nuestros hijos destruyan a otros como tú me destruiste a mí. Dale a esa pobre muchacha Laura una oportunidad de escapar antes de que sea demasiado tarde. Laura dejó caer la carta. Mercedes había sabido. La madre de Rodrigo había visto lo que su hijo se estaba convirtiendo y había rogado a Eduardo que lo detuviera. Y al final, en su lecho de muerte, Eduardo lo había hecho. 3 semanas después, Laura firmó los papeles de divorcio. Rodrigo no peleó.
Después de que Laura le mostró todas las evidencias que Melissa había recopilado, incluyendo la información sobre el bebé de Valentina, él colapsó completamente. Resultó que Valentina había desaparecido 2 días después de la visita de Laura. Se había ido con Marcos Salazar, dejándole a Rodrigo una nota breve. Gracias por el departamento y el dinero. Nunca te amé. Marcos y yo vamos a criar a nuestro hijo juntos. Rodrigo perdió todo. Su reputación, su orgullo, su vida doble cuidadosamente construida. Eduardo le había dejado apenas suficiente dinero para mantener su negocio básico, pero sin los fondos ilimitados de su padre, no podía sostener el estilo de vida al que se había acostumbrado. Laura se quedó con la casa matrimonial para los niños y se mudó a la propiedad que heredó de Eduardo. Utilizó parte del dinero para crear un fondo fiduciario para sus hijos y donó una porción significativa a organizaciones que ayudaban a mujeres víctimas de engaño y abuso emocional. La relación con Melissa quedó rota irreparablemente. Laura no podía perdonar 5 años de mentiras, sin importar las razones. Melissa renunció a la empresa y se mudó a otra ciudad, llevando consigo el peso de sus acciones. Pero antes de irse, le envió a Laura un último mensaje. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que esos almuerzos que compartimos, esas conversaciones, esos momentos de risa, fueron reales para mí. Comencé como una espía, pero terminé admirándote más que a nadie en mi vida. Fuiste la única persona que me mostró cómo debería ser una verdadera amistad, y destruí eso con mis mentiras. Espero que encuentres la felicidad que mereces, y que algún día, cuando pienses en mí, no sea solo con odio. Fuiste mi mejor amiga, incluso si yo nunca fui realmente la tuya. Laura nunca respondió ese mensaje, pero tampoco lo borró. 6 meses después del inicio de esta pesadilla, Laura estaba sentada en el jardín de su nueva casa, tomando café mientras veía el amanecer. Sus hijos se habían adaptado sorprendentemente bien al cambio. La terapia familiar les había ayudado a procesar el divorcio, y Laura había sido cuidadosa de no hablarles mal de su padre, a pesar de todo. Rodrigo tenía visitas supervisadas con los niños. Estaba en terapia intensiva, tratando de entender su adicción a mentir y a las relaciones múltiples. El terapeuta había diagnosticado varios trastornos de personalidad que nunca habían sido tratados. Laura recibió una llamada del licenciado Valdés esa mañana. Señora Méndez, hay algo más que Eduardo dejó para usted. Con instrucciones de entregárselo 6 meses después de su muerte. ¿Qué es? Una carta final. Y una propuesta. La carta llegó esa tarde. Laura, si estás leyendo esto, significa que han pasado 6 meses. Espero que hayas usado ese tiempo para sanar, para reconstruir, para redescubrirte. Mi última voluntad es esta. La empresa que construí, Santillana Construcciones, necesita un líder con integridad. Rodrigo demostró no serlo. Te ofrezco la presidencia de la empresa, con plena autoridad y control. Es una organización valorada en $10 millones. No tienes experiencia en construcción, pero eso no importa. Tienes algo más valioso: honestidad, fortaleza y la capacidad de reconstruir desde las cenizas. Son las mismas cualidades que necesita mi empresa. Si aceptas, contratarás a Melissa como tu vicepresidenta. Sé que esto parecerá una locura después de todo lo que pasó. Pero ella tiene el conocimiento técnico que tú no tienes, y tú tienes la integridad moral que ella necesita aprender a recuperar. No es castigo ni recompensa para ninguna de las dos. Es una oportunidad de construir algo nuevo desde algo roto. La decisión es completamente tuya. Si rechazas, la empresa será vendida y las ganancias irán a caridad. Si aceptas, tendrás la oportunidad de crear un legado completamente nuevo, uno basado en verdad en lugar de mentiras. La elección, como siempre debió ser, es tuya. Eduardo. Laura miró la carta durante largo tiempo. Podía rechazarla. Podía vender todo, mudarse lejos, comenzar de nuevo completamente. O podía quedarse. Podía tomar algo construido sobre mentiras y transformarlo en algo verdadero. Una semana después, Laura aceptó la presidencia de Santillana Construcciones. Pero no contrató a Melissa como vicepresidenta. En su lugar, le ofreció un puesto de consultora externa, con la condición de que trabajaran juntas solo profesionalmente, sin ningún intento de reconstruir su amistad personal.
Melissa aceptó sin discutir los términos. 2 años después, Laura había transformado completamente la empresa. La renombró Construcciones Horizontes, simbolizando un nuevo comienzo. Implementó políticas de transparencia radical y ética empresarial que se convirtieron en modelo para otras compañías. Melissa cumplió con su rol profesional impecablemente, nunca cruzando los límites que Laura había establecido. En las raras ocasiones en que interactuaban, era con cortesía profesional y nada más. Laura nunca se volvió a casar, pero descubrió que no lo necesitaba. Encontró plenitud en criar a sus hijos, dirigir su empresa, y finalmente, en conocerse a sí misma fuera de las mentiras que habían definido 15 años de su vida. Sus hijos crecieron entendiendo el valor de la honestidad, habiendo visto de primera mano las consecuencias devastadoras de las mentiras. Y en las noches tranquilas, cuando Laura se sentaba en el jardín de la casa que Eduardo le había dejado, a veces pensaba en la extraña cadena de eventos que había llevado a su libertad. Una herencia de un hombre que nunca conoció. Un padre que en su muerte había hecho más por ella que en toda su vida. Una red de mentiras tan compleja que su revelación había destruido todo. Y en esa destrucción, la oportunidad de reconstruir algo real. Y así termina la historia de Laura, queridos oyentes. Una mujer que heredó una fortuna de un extraño, solo para descubrir que el verdadero regalo no era el dinero, sino la verdad. A veces, nos dice Laura cuando compartió su historia conmigo, las peores traiciones son también las mayores bendiciones disfrazadas. Porque solo cuando todo lo falso es destruido, podemos finalmente construir algo verdadero. Eduardo Santillana vivió toda su vida en la mentira y enseñó a sus hijos a hacer lo mismo. Pero en su último acto, eligió la verdad. Y esa verdad, por dolorosa que fuera, le dio a Laura lo que nunca había tenido, la libertad de vivir auténticamente. Esta ha sido otra historia de Historias con Victoria. Recuerden, queridos oyentes, que a veces los finales que parecen desastres son en realidad nuevos comienzos. Y que la verdad, sin importar cuánto duela, siempre es preferible a vivir en una mentira hermosa. Hasta la próxima historia.